Episodio número 2397. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 2 de febrero, límites de plazo y centros de préstamo. En el marco de esta lección, la lección número 5, cómo afrontar las deudas, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 22, versículo 7, Proverbios 22, 7, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios capítulo 22 y el versículo 7. Durante esta semana estamos viendo este tema en general, cómo afrontar las deudas. Estuvimos viendo primero la parte introductoria, lo que correspondía a la lección del sábado, luego la parte del domingo, problemas con las deudas. También estuvimos viendo en la parte del lunes cómo seguir consejos piadosos. La parte del martes, sumamente interesante, cómo desendeudarse. Ayer miércoles estuvimos viendo las tácticas de fianzas y de enriquecimiento rápido, y para hoy, tal y como lo habíamos mencionado, límites de plazo y centros de préstamo. Nos estamos haciendo todos unos expertos en el área de las finanzas, y qué bueno que lo podemos hacer en base a lo que dice la santa palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto a través de WhatsApp de Omar Medina y también de Radio Oasis de Esperanza, para comunicarse tanto con el Ministerio Audios de Bendición como también con la Radio Oasis de Esperanza. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, provéenos, oh Dios, de una visión clara para entender lo que tú has aconsejado y a la vez para que podamos compartir con otros estas verdades. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, con nuestra familia, y que donde quiera que vayamos podamos siempre contar con tu bendición y tu presencia. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Límites de plazo y centros de préstamo. Se nos invita a leer Deuteronomio capítulo 15, los versículos del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 5, para responder a la pregunta: ¿qué requería el Señor de su pueblo según se revelan en estos versículos? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 15, los versículos del 1 al 5. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que de tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Increíble esta cita de Deuteronomio capítulo 15, los versículos del 1 al 5. ¿Qué requería el Señor entonces de su pueblo según lo revela en estos versículos? Dios requería que cada 7 años se diera el perdón de todas las deudas. ¡Wow! Qué real bendición el hecho de el poder vivir esta experiencia, porque Dios no quiere que haya mendigos, Dios no quiere que haya personas en necesidad, personas que se tengan que esclavizar a un trabajo o alguna situación financiera, pero obviamente eso es dentro de una teocracia. En la parte, o sea, en la realidad que vivimos hoy,
no se puede aplicar totalmente, excepto a que si tú como hijo de Dios ves que tu hermano no puede pagarte por alguna razón u otra, perdónale esa deuda. Dile que ya no se preocupe más por esa situación, ¿verdad? Para que de esa manera Jehová te bendiga y te prospere. En armonía con otros estatutos de 7 años, no solo había regulaciones para los esclavos o siervos y para la tierra, sino también para los prestamistas, debido a que los prestamistas no querían perdonar ninguna deuda. El tiempo máximo que alguien podía estar endeudado era 7 años. Más allá de las conclusiones que podamos extraer, estos versículos muestran que el Señor se preocupaba por ese tipo de problemas financieros, especialmente al tratarse de hermanos israelitas, porque obviamente la parte interesante de esto es que decía que los extranjeros sí tenían que pagarle hasta el último centavo, pero obviamente también había consideraciones. Estos versículos también muestran que el Señor reconocía la realidad de esa deuda, más allá de cuán mala fuera en general. Además, enfatizan que debía evitarse en la medida de lo posible. Hoy, en cambio, muchas partes del mundo cuentan con préstamos a 30 y 40 años para la compra de una vivienda. Al parecer, una de las razones por la que las casas cuestan tanto es que hay crédito disponible con el fin de otorgar préstamo para comprarlas. Entonces, por eso la gente utiliza este tipo de crédito, porque están ahí. Mientras tanto, muchas personas, padres y estudiantes, se preguntan si deberían pedir dinero prestado para estudiar. Como regla general, obtener un título universitario mejorará la capacidad de ingresos de una persona por el resto de su vida. Es posible que algunos tengan que pedir un préstamo para pagar su educación, pero ten en cuenta estos factores. Tienes que devolverlo con intereses. Trata de conseguir todas las subvenciones y becas donde reúnas las condiciones necesarias. Por eso es que se enfatiza que nuestros estudiantes deben ser los mejores, para que de esa manera consigan tantas becas como fuera posible y así evitar el tener que pagar unas grandes cantidades de dinero que a veces se hacen imposibles de pagar. Trabaja y ahorra todo lo que puedas para estudiar. Realiza cursos que solo te den acceso a un trabajo. Que tus padres te ayuden. En tiempos bíblicos, los padres les daban tierras de cultivo a los hijos para que pudieran ganarse la vida. Hoy, esa herencia, entre comillas, probablemente debería ser una educación de modo tal que puedan llegar a ser adultos independientes. Yo siempre digo que no hay mejor herencia que la educación, y no solamente de la de un título, sino también la de cómo comportarse y cómo ser una persona de bien durante el resto de la vida. En un mundo ideal, no habría préstamos ni deudas. ¡Wow! ¡Qué bendición sería eso! Pero, como no vivimos en un mundo ideal, puede haber momentos en los que sea necesario pedir un préstamo. Solo asegúrate de tener las mejores condiciones posibles y la mejor tasa de interés disponible. Yo, como trabajé en una compañía de préstamos comerciales, yo le puedo asegurar, nunca una financiera es la mejor opción. Siempre es bueno ir a los bancos comerciales, y si uno tiene acceso a una cooperativa o a una unión de crédito federal, o la Federal Credit Union, como en el caso de los Estados Unidos, pues aproveche esa oportunidad, porque realmente van a ser mejores intereses. Cuando usted se va a una financiera, cuando con la palabra financial al final, cuando usted va a un lugar de empeño, o cuando usted va a un lugar donde le prestan en base a su vehículo un arrendamiento, estamos hablando de instituciones fuera de los bancos comerciales, usted va a pagar más interés
de lo que pudiera pagar si lo hace en esos lugares. Luego pide lo mínimo que necesitas y paga lo más rápido posible para ahorrar en costo de intereses. Sin embargo, en principio, en la medida de lo humanamente posible, debemos tratar de evitar las deudas y al seguir los principios financieros bíblicos en nuestra vida cotidiana, podemos hacer mucho para evitar las deudas innecesarias y la terrible tensión que puede suponer para nosotros y nuestra familia. De verdad que son principios sumamente interesantes los que se están compartiendo aquí. Yo les dije que nos hemos vuelto todos unos verdaderos expertos en finanzas. Por la gracia de Dios, aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, estamos compartiendo estos principios porque queremos que ustedes puedan tener una libertad financiera. Libertad financiera es cuando la persona no trabaja ya con esa, con esa grave necesidad, sino que ya ve cómo las inversiones dan el fruto que esa persona necesitaba, cuando ya tiene el número que necesita para poder retirarse si desea o poder seguir recibiendo ingresos en base a trabajos cómodos que la persona desee. Eso es libertad financiera, que no hay una atadura para que esa persona permanezca trabajando obligatoriamente en un lugar forzado. Se hace la pregunta final: si has prestado dinero, ¿cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás? Y otra pregunta: ¿cómo te iría ante Dios cuando tengas que responder por esas gestiones? Se nos invita a leer Eclesiastés capítulo 12, el versículo 14, Eclesiastés el capítulo 12 y el versículo 14, para poder tener una mejor comprensión de todo esto. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, si has pedido dinero prestado, o mejor dicho, si has prestado dinero, ¿cuán honesto, justo y amable eres en tu trato con los demás? ¿Acaso te aprovechas de que esa persona te debe para tú entonces mirarla mal, hablarle mal y de alguna manera imponerte ante ella? Si ese es el caso, te aconsejo, ¿verdad?, en base a lo que la Biblia establece, que trates con deferencia a tu hermano. Trata a los demás como te gustaría ser tratado, porque Jesús ya lo estableció en su palabra. Cuando nosotros vemos que alguien está en necesidad, no terminemos de hundir a esa persona, sino, si la vamos a ayudar, ayudémosla, pero en todo caso, si le prestamos, tenemos que tener consideración y respeto por esa persona. ¿Cómo te iría ante Dios cuando tenga que responder por esas gestiones? ¿Cómo te va a ir cuando ante el tribunal de Cristo tú y yo tengamos que decir cómo hemos tratado a esa persona, cómo hemos tratado a nuestro prójimo? Porque tuve hambre, me diste de comer, sed y me diste de beber, fui forastero y estuve en la cárcel y estuve en cuantas cosas y me supliste todas las necesidades. O sea, si tú no has sido fiel, si yo no he sido fiel por alguna razón en este particular, hoy Dios nos da la oportunidad de encomendar ese error. Si hay alguien que te debe, trátalo con deferencia. Trata de que esa persona entienda que tú no estás por encima de ella y que esa persona es valiosa ante los ojos de Dios. Cuida incluso de aquellos que están dependiendo de ti. No les restriegues que tú eres el que lo mantiene, porque de todo eso daremos cuenta ante Dios. Qué interesante es saber que ante todo esto tenemos un Dios todopoderoso que nos está cuidando, protegiendo y dirigiendo, y a la vez nos pide que hagamos lo mismo con aquellos que están en una peor condición que nosotros. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que hay que tener diferentes maneras de tratar al prójimo, en especial aquellos que nos tienen alguna deuda, y la Biblia establece del año del perdón. No necesariamente esto se aplica en la actualidad, pero sí cuando nosotros vemos que hay alguien que está en una situación bien difícil y podemos perdonarle la deuda, ese sería un ideal. Además, habla de no endeudarse, de todo esto lo hemos mencionado anteriormente, y de tener cuidado de que si hacemos alguna deuda, deba hacerse en un lugar que nos dé unos mejores intereses que los que puedan brindarlo más rápidamente y sin investigar mucho. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a nunca tener que endeudarnos, y si ya lo hemos hecho, que podamos saldarlo lo antes posible. Que tú también bendigas a aquellos que por alguna razón nos deben y que tienen alguna necesidad, que seas tú, oh Dios, el que les suplas, y si es tu voluntad y tenemos la oportunidad, ayúdanos también a perdonar aquellas deudas de aquellos que están en una peor condición que nosotros. También si hemos de en algún momento tener que hacer un préstamo, ya sea estudiantil, para una casa o para un vehículo, ayúdanos a hacerlo en el lugar más ideal, donde los intereses sean menores, pues de todo esto te daremos cuenta a ti. Bendícenos y dirígenos, y ayúdanos a ser buenos mayordomos, al punto tal que nuestras familias y todo el que nos rodea sea bendecido por esta administración. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega el cierre con broche de oro de esta poderosa lección. La lección número 5, cómo afrontar las deudas, con el texto a memorizar de Proverbios capítulo 22 y el versículo 7, Proverbios 22:7, el rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios capítulo 22 y el versículo 7. Las vías de contacto a través del WhatsApp con Omar Medina es el 484-838-8989, 484-838-8989. Ahí usted puede comunicarse con este ministerio Audios de Bendición, solicitar lo que es una foto con la guía de estudio, cómo Omar la llena y todo eso, la subraya y responde a las preguntas. Y también puede enviarnos su audio, ya sea para dar un testimonio breve de cómo estos audios le están siendo de ayuda espiritual para su vida, para su familia, y también para si desean enviar el saludo o la despedida final del programa con las palabras que siempre mencionamos. También las vías de contacto, también vía WhatsApp con la radio Oasis de Esperanza, es el 203-302-0397, 203-302-0397, son las vías de contacto con Radio Oasis de Esperanza vía WhatsApp para aquellos que deseen adquirir alguna idea general de cómo accesar a las diferentes plataformas, o si desean los enlaces para tanto los teléfonos Android o los teléfonos iOS o algún dispositivo iOS también, como las tablets, o sea los iPad o las Mac, cualquier tipo de dispositivo de esa compañía. También queremos que ustedes puedan estar siempre en sintonía con nosotros 24/7, y este programa pues se transmite a las 7 de la mañana, 12 del mediodía y a las 10 de la noche. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.